tú siempre estás aquí, Señor amado, y nos hablas, nos ministras, pero necesitamos también, Señor amado, poder encontrar un punto de destino, un enfoque a dónde ver, Señor, para que esta palabra que día a día es dada pueda encajar, Señor amado, en eso que tú estás queriendo obtener de mí. Que posiblemente, Padre, estás como una gotera cayendo siempre en el mismo lugar, es decir, en mi corazón. Pero ¿con qué intención lo haces? ¿Para qué lo haces? Hoy yo quiero, Dios, saberlo. Quiero que usted, mi Dios, me dé a conocer qué busca, Señor amado, de mí. Que esta palabra pueda, Señor, calar hondo, pueda ser en mí, oh Dios, todo lo que tú en tu corazón lo has puesto. Yo estoy a expensas de tus misericordias. Que en esta noche, Señor, se derramen de una manera muy, pero muy especial. Te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Diríamos que Jesús posiblemente se encuentre a mitad de su ministerio. Sí, recordando que según los historiadores, el Señor sí comenzó o inició su ministerio a la edad de 30 años, ¿sí? Y duró aproximadamente 3 años y medio. El Señor Jesucristo, para aquel entonces, hablando de la lectura de Marcos capítulo 6, mis amados hermanos, sí, el Señor ya llevaría más de un año ejerciendo su llamado de parte de Dios en la tierra. Para esas alturas ya el Señor había hecho muchos milagros. Ya el Señor inclusive habría levantado a la hija de una mujer que al inicio estaba en agonía, pero cuando el Señor llegó, esta ya había muerto. Todo esto, mi amado, sí, le había dado a Jesús esta fama y esta credibilidad por parte sobre todo del pueblo. Por otro lado, mis amados, ya el Señor también había de una u otra forma dado a sus propios discípulos experiencias muy grandes en cuanto a su poder. La tempestad había sido ya calmada. La mujer del flujo de sangre, usted creo que recordará esa historia en la Biblia, había también recibido ese poder de virtud que había emanado de Jesús mientras la gente lo agolpaba. Mi amado, ya se habían multiplicado los panes y los peces en una primera oportunidad, porque 2 veces se multiplicaron panes y peces, en una para dar de comer a más de 5,000 y en otra a más de 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. La fama de Jesús trascendía obviamente por toda la nación, por toda la región de Judea, de Jerusalén, aún hasta los mismos lugares allá en Samaria. Mis amados hermanos, y cuando Jesús viene dando esta primera gira, sí, y llega nuevamente a su lugar de origen, mi querido hermano, es decir, a Nazaret, mi amado, allí Jesús nuevamente retoma su costumbre de ir a la sinagoga y comenzar a dar sus acostumbradas enseñanzas. Y cuando lo hace, ahora Jesús no es visto como antes, sino que la envidia carcome el corazón de más de uno de aquellos que ocupaban los primeros lugares en los templos. Cuando vamos al versículo número 1, dice la Biblia que Jesús viene a su tierra y obviamente ya no viene solo, ahora viene con muchos de sus discípulos. Y llegando, dice el versículo 2, llegando el día de reposo, es decir, como le anuncié, el día sábado, que era el día tradicional para poder reunirse en la congregación, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y allí muchos, dice la Biblia, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que consiste que por sus manos también son hechos. Ahora,
yo sé que para todo esto hay respuestas bíblicas. Obviamente que sí. Ya si me voy al libro de Isaías, el Señor, ya usted y yo conoce que sobre la vida del Señor Jesús reposarían los 7 espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, de poder, de temor de Dios, el Espíritu Santo obviamente, entre otros. Sí, y todo esto para nosotros nos basta. Pero para ellos, y quiero de alguna forma pasarme a la época de donde Jesús estaba siendo de alguna forma cuestionado, o posiblemente las reseñas que daban acerca de él tenían cierta incertidumbre por parte de aquellos que lo miraban con incredulidad y decían, ¿quién es este? Pero quiero dejar por un momento todo lo espiritual, sino que me quiero concentrar a la parte mucho más del razonamiento de la gente. Ahora, usted tiene que entender que Jesús creció en medio de su generación como un niño más, como un adolescente más, como un joven o un adulto, ¿sí? Que se podría estandarizarlo en el promedio de todo ciudadano, ¿sí? En este caso israelita. Y por el promedio, si bien es cierto, todo niño judío tenía que ser instruido en las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, en cuanto a estudios seculares, poco o nada un judío estándar tendría acceso a una educación superior, ya que la educación superior estaba asignada para aquellos que lo podían, sí, en este caso, sí, lo podían solventar. El estudiar, sí, costaba demasiado dinero. Por allí todo judío promedio aprendía a leer y a escribir y a memorizar, sí, las escrituras. Se utilizaba bastante el asunto de la memorización como para poder, sí, no solamente encajar dentro del común del pueblo, sino para poder también ser aceptado en una sinagoga, mucho más si se tenía el cargo de rabí. Mi amado, Jesús posiblemente no tenía como otros las ventajas seculares, sí, del estándar de la época. Pero claro, usted y yo sabemos que él era el Hijo de Dios, pero insisto, hoy no lo quiero ver bajo el marco propiamente de lo espiritual, sino de la lógica del tiempo en el cual la gente al verlo decía, ¿y quién es este? ¿De dónde salió? No sé, se me ocurre que por allí algunos que, queriéndolo ver en nuestro lenguaje actual, se vieron en las universidades y dijeron, tú fuiste compañero de Jesús. Digo, yo ni lo he visto, ni sé quién será Jesús. De hecho, nunca se matriculó en la universidad. Pero, ¿por qué habla de esa forma? O diríamos, ¿qué tipo de palabras, qué sabiduría es esta que él tiene? Porque ni nosotros que somos estudiados tenemos o manejamos la jerga que él maneja, las palabras que él dice, o la prosa con la que él menciona las cosas, o la utilización de parábolas como él las usa. Mi amado, había mucha gente en la época que posiblemente no vio a Jesús nunca pisando lugares de privilegios académicos. Para aquel entonces era un privilegio. Solo la gente adinerada, muy adinerada, podía, diríamos, codearse con los mejores maestros de la época. Por ejemplo, en ese sentido, Saulo de Tarso, que el gran apóstol Pablo sí era un hombre pudiente y él sí pudo, sí, tener una educación privilegiada por encima del estándar de los demás. Tanto así que se narra que él fue orientado y fue el maestro de él, sí, el gran Gamaliel, una eminencia, diríamos, un catedrático espiritual y secular en todo su máximo apogeo dentro de su época. Jesús no tuvo esos estándares, sí, para la gente de gran jerarquía económica, pero obviamente, espiritualizando el asunto, Jesús tenía la sabiduría del cielo. Y si a esto usted y yo sabemos, él era el Hijo de Dios. Él fue 100% hombre, pero también fue 100% divino. Ahora, insisto, me meto en el texto y quiero entender la óptica de la gente. Dice el versículo número 2 que la gente al verlo, sí, en la sinagoga, después de ese primer año de recorrido, dice la Biblia, ellos muchos al verlo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene, dice aquí, estas cosas?
¿de dónde? ¿De dónde la saca? Mi amado hermano, yo sé que el Señor, bíblicamente, Él es la fuente de todo conocimiento. Es evidente, insisto, para usted y para mí es fácil entenderlo, pero pongámonos por un momento en los zapatos de ellos. ¿De dónde saca todas estas cosas? Ahora, usted también debe de considerar, si me acompaña por favor, a un pasaje de la Biblia que quisiera cotejarlo cuando él tiene un diálogo con una mujer muy sencilla y trata de explicarle quién era él, ¿sí? en su sustancia, en su esencia. Y para ello es necesario que me acompañes al Evangelio según San Juan. Ven conmigo por favor a la Escritura. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, Jesús en muy pocas oportunidades tiene un diálogo tan extenso con una persona, es decir, con una mujer. Usted podrá ver siempre a Jesús teniendo un diálogo con alguien, pero no con tanta, diríamos así, tanta letanía como se le dedica a esta mujer que era samaritana. Pero quiero rescatar algo de ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. En el capítulo número 4, sí, versículo número 10, el Señor le da ciertas palabras, ciertas directrices que sí nos pueden ayudar a entender lo que se trata de explicar en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Dice el verso 10, respondiéndole Jesús a esta mujer, le dijo, si conocieres el don de Dios. ¿Lo tiene? Juan capítulo 4 verso 10. Si conocieras el don de Dios o el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, la temática de ese pasaje bíblico es que Jesús manda a los discípulos a la ciudad, a Samaria, a que compren alimentos. Y él, obviamente, en su providencia sabe lo que va a ocurrir y se queda fuera de la ciudad, ahí donde está el pozo de agua, y diríamos que se acerca a dicho pozo y se queda allí, esperando, obviamente, de acuerdo a su providencia, que esta mujer salga hacia él por el agua, obviamente, y allí Jesús aprovechar la oportunidad para presentarse. Mi amado hermano, y cuando él ve a la mujer, lo primero que hace para entablar la conversación es diciéndole, dame de beber. Tengo sed, le dijo, ¿me podrías regalar un vasito con agua? ¿Cuántos se han acercado así a veces a una casa? A un completo extraño o a una completa extraña y decirle, no sea malita, ¿me podría regalar un poquito de agua? Mi amado, Jesús le pide un poco de agua, pero a ella le asombra el asunto, no por el agua, sino por quién era él. Y no que Jesús haya tenido algo fuera, diríamos así, de lo común en su apariencia, no, pero su dialecto, su vestimenta y otro tipo posiblemente de ademanes, sí, le descubrían siendo él un judío, mientras que ella era una samaritana. Y eso es más o menos como que si lo quiero poner muy remarcado, es como que si un ecuatoriano le pida un favor a un norteamericano. Vamos a ponerlo así. Diría, ¿y cómo así tiene la apertura para venir ante mí y pedirme esto, ¿no? Posiblemente el norteamericano, hablando de los estadounidenses, los que son 100% norteamericanos, posiblemente miran de muy mala forma al pueblo latino, por ejemplo, ¿sí? Lo ven no con tanto agrado, más o menos esa es la idea. La samaritana ve a Jesús y Jesús ve a la samaritana, pero ella, obviamente, ella tiene un prejuicio para con el judío. Y ella le dice, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí que te dé agua? Sí, y allí Jesús aprovecha esa, diríamos, diferencia cultural y comienza a predicarle. Ahora, cuando vamos al verso 10, porque aquí es donde quiero ir al meollo del asunto, dice la Biblia que si Jesús le dice a ella, si tú supieras el don, ojo, el don, el regalo inmerecido de Dios. Ahora, quiero rescatar estas palabras porque las voy a llevar al Evangelio de Marcos sin perder, ojo, sin perder el Evangelio de Juan.
lo primero que hay que reconocer para entender las dudas de estos en el Evangelio de Marcos es que ellos se preguntan diciendo, sí, versículo 2 de Marcos, voy a volver luego a Juan, en Marcos 6, verso 2, ellos se preguntan diciendo, ¿de dónde tiene él estas cosas? Ahora, cuando se refieren a estas cosas, se refieren primeramente a lo que él tiene en su interior y obviamente lo da a conocer. Y lo primero que resaltaba en Jesús era su gran sapiencia, su gran conocimiento. Sí, su intelectualidad no está en el promedio, está por encima del promedio. Y para ellos, obviamente, eso es un conflicto, insisto, mucho más si nunca lo vieron sentado al lado de una banca, junto a ellos, posiblemente en un centro educativo. Dijeron, ¿de dónde él tiene esto? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Quién fue posiblemente el que lo adoctrinó? ¿Quién fue el que le enseñó? ¿Quién le dio toda esta capacidad? Si a eso le añado lo sobrenatural que sobre él se ejercía, no había forma de estandarizar a Jesús. Ahora, ya mismo vamos a llegar a un punto donde obviamente el Señor tiene y debe de hablar de ti también. Hoy me concentro en Jesús. Mi amado, dice pues, si vuelvo por favor, al Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo número 10, Jesús aquí me da un tics, me da una pequeña clave, un pequeño indicio. Lo primero que me dice es, si yo conociera el don de Dios. Ahora, esta expresión implica muchas cosas. Cuando se habla de un don, se habla de regalo. Algo que no merezco, pero que el Señor me lo quiere ofrecer. Y cuando yo hablo acerca de un don, mi amado, no necesariamente me refiero o lo limito a los dones espirituales. Dios puede capacitar al hombre con cualquier tipo de don o con cualquier tipo de destreza o habilidad. Porque aún un talento humano puede ser considerado como un don. Hay gente que tiene don, por ejemplo, nace con el don, sin entrar a una sinfónica, sin entrar a un conservatorio, sin entrar posiblemente a una escuela especializada. Hay muchachos que simplemente de oído, sacan, mi amado hermano, notas musicales. De oído. Está comprobado, mi amado hermano, que hay mucha gente que no ha pisado un conservatorio de música, pero sin embargo usted le pone un piano, no le dice que existen 7 notas, no le da nada. Simplemente él se sienta, coge las teclas, presiona y armoniza. Y dice, no, esta no, esta sí. Y cuando se da cuenta, tocó toda la melodía. Tiene un don, ha desarrollado una habilidad innata. Hay mucha gente que cuando ve este tipo de cualidades y virtudes, estos dones, gente obviamente entendida, los aprohija, digamos que los cogen, los apadrinan y dicen, no, tú lo único que necesitas es perfeccionarte, porque el don ya lo tienes. Ya lo tienes. Y eso, mi amado hermano, es lo que quiero destacar de primera mano en Jesús. Jesús tenía el don. Tenía el don de la palabra, tenía el don de conocimiento. Claro, insisto, no voy a ahondar mucho en la parte espiritual yéndome a Isaías, que ahí se habla de los 7 espíritus que depositaron sobre Jesús desde que él ingresó a esta tierra. Mi amado, pero ese don que reposó sobre Jesús, que admiraba a la gente, que la cautivaba, ese don, mi amado hermano, también cae o recae sobre tu vida. También recae sobre tu vida. Y si acaso tú me dices, hermano, yo no creo. Mi amado, solamente en el caminar cristiano se pueden recibir las virtudes cuando uno acepta los desafíos. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, en el ámbito secular esto es imposible. Es imposible, pero en el ámbito espiritual todo es posible. Por ejemplo, en el ámbito secular, imagínate que yo vea a alguien que se está desangrando. ¿Sí? Un accidente cualquiera, pero lo veo que la sangre le corre como agua.
Amado, por instinto, por lo general, hay cosas básicas que uno por lo menos pudiera llegar a saber. Si de pronto tiene un corte muy profundo en una de sus extremidades, ¿qué se suele aplicar? De acuerdo a la lógica, de acuerdo a la desesperación, pero también a la intuición. Usted lo sabe, ¿qué cosa? Un torniquete. Dirá cualquiera, me saco la correa o agarro una soga, lo que sea, y más arriba del corte, ¿qué hago? Aprieto y ahí arriba de la pierna y trato de contener para que la hemorragia por lo menos no continúe. Pero eso no implica de que yo sea médico. Amén. Eso no implica de que yo sea doctor o que yo esté capacitado ¿para qué? Para poder llevar a cabo no sé si hablo bien el término, una costura de arterias. Eso no me capacita, y de hecho si no tengo conocimiento adquirido, yo no podría ejercer tal cosa, pero sí puedo hacer un torniquete. ¿Me entiende? Por una emergencia, por ejemplo, y hay personas que sufren, mi amado hermano, de alergias severas, y hay personas que frente a esas alergias, si no se le aplica inyecciones de manera emergente para poder sacarlos de la crisis, se mueren. Y por una emergencia cualquiera de ustedes podría coger una jeringa y decir, ¿a dónde? Ponla aquí, y ¡suaz! La pone y aprieta y ya está. ¿Verdad? Por emergencia, creo que todos y cada uno de nosotros podría llegar a hacer algo como esto. Pero eso, insisto, no nos hace que seamos enfermeros calificados. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que quiero o a dónde quiero llegar? Cada uno de nosotros tiene cierta base para hacer cosas. Base. Pero en Dios, la Biblia dice que podríamos llegar a hacer proezas. Ojo, esto sí es importante considerar. Ven conmigo, por favor, a la Biblia, porque es necesario poder, cotejar lo que digo con la Escritura. Acompáñame, mi querido hermano, en el libro de los Salmos, capítulo número 60. Libro de los Salmos, capítulo número 60. Y lee lo que dice el versículo número 12. Libro de los Salmos, capítulo número 60, versículo número 12. Dice el Señor, ¿ya lo encontró? En Dios, dice la Biblia. En Dios, ¿qué dice la Escritura? Haremos proezas. Y luego, ¿qué sucederá? Y Él hollará, ¿qué cosa? A nuestros enemigos. Ahora, usted y yo debemos de entender, mi querido hermano, que lo común, posiblemente todos lo podamos hacer. Pero cosas extraordinarias que tú posiblemente al verte o al analizarte sabes que no tienes, pero depositado en Dios, podrías llegar a desarrollarlo o podrías llegar a obtenerlo. Ahora, más adelante quisiera topar un texto, pero continúo. Cuando voy pues al Evangelio de Marcos, y no pierda el Evangelio de Juan, que le dije que lo iba a volver a leer. Cuando voy al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo número 2, a Jesús se le dice, ¿ya lo tiene? Marcos 6, verso 2, dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y luego dirán, y estos milagros que por sus manos son hechas. Ahora, hay tres cosas que ellos destacan. Obviamente que a su razón es incomprensible. Primero, ¿de dónde él saca estas cosas? Ahora, eso se refiere, mi amado hermano, en buena ley, a lo que posiblemente se llama improvisación. Jesús fue inédito para muchas cosas que él hizo. Y claro, cada cosa que él sacaba era novedosa para la gente. Y decía, pero ¿por qué hace así? ¿Por qué no se estandariza a como lo hace, no lo sé, el sumo sacerdote, o a como lo hacen los fariseos? ¿O por qué no se ajusta a la plantilla de los herodianos o de los saduceos? ¿Por qué tiene que hacerlo de esa forma? Eso fue motivo de cuestionamiento en Jesús. ¿Por qué hace? ¿De dónde es que saca estas cosas?
¿Por qué tiene que escupir en tierra para hacer lodo y untarlo en los ojos a la gente para que la gente se sane? ¿Pero por qué tiene que hacer eso? ¿Quién le dijo que lo haga? ¿De dónde aprendió? ¿Dónde está el manual que nos dice qué se debe o qué no se debe de hacer? ¿De dónde Jesús saca esto? Mi amado, esta particularidad en Jesús, de una u de otra forma, también diríamos que nos afecta a nosotros. Porque esto a mí me hace saber que Jesús no tiene moldes a la hora de dar a conocer su gloria. No hay moldes para poder encajar a Jesús. Posiblemente usted puede encajar al pastor, puede encajar al hermano, a fulano, al misionero, puede encajar al hombre que está en el ministerio de la alabanza. Mira, es como a veces suele pasar, ¿no? Cuando se canta, dice, uy, el hermano va a cantar esa, cuando ya escucha, sí, y luego de esa sigue esta y con esta termina. Y puede ser que al final diga, sí, ahí ya termina la alabanza, allá va a terminar la alabanza. Hay muchas formas posiblemente de encajar las cosas. Ya todo el mundo sabe, por ejemplo, en la plantilla del noticiero, que primero van las noticias de impacto, luego siguen las noticias internacionales, luego las noticias de la comunidad, deportes y se termina el noticiero. Ahí hay un molde, un estándar. ¿Me entiende? Pero cuando se habla de Jesús, no hay plantilla. No hay un A, B, C de cómo hacer las cosas. Por eso es que no se le puede decir a alguien, más allá del estándar que uno posiblemente puede seguir como referencia, de qué hacer o no qué hacer para recibir de Dios posiblemente un milagro. O recibir en casa una transformación de lo suyo. Posiblemente alguien sí le diga a usted, mira, yo con los míos tuve que hacer esto y lo otro, y el Señor ahí trabajando hizo el milagro, hizo la obra en fulano o en sutano. Y claro, alguien puede tomar esa referencia y decir, yo voy a hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo porque quiero que también en casa las cosas se den en Dios, sí, de una manera distinta. Pero ojo, eso no implica de que Jesús tome el modelo del otro y lo aplique contigo. ¿De dónde saca Jesús estas cosas? ¿Quién le dice cómo hacer las cosas? Mi amado, y eso a ti y a mí me tiene que dar hasta cierto punto un pequeño incentivo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque a veces la plantilla no tiene que funcionar para que Dios se mueva en su poder. Diría cualquier hermano, yo sé que Dios derrama paz y derrama quietud cuando todos estamos en casa tranquilos, cuando mi papá y mi mamá no se pelean, cuando en el hogar mis hijos me aman y yo amo a mis hijos, y entonces el Señor creo que allí podría moverse en su Santo Espíritu y darme de pronto esa paz, esa alegría, esa convicción del ministerio. Mi amado, déjame aclararte tus pensamientos. Como Dios no tiene un molde para poder trabajar, ni tampoco para poder manifestarse en tu vida, Dios puede moverse de una manera muy grande e inesperada en ti cuando tu hogar está de cabeza. Cuando el mundo entero se te ha ido en contra tuyo, cuando tu marido te está botando, cuando tus hijos te odian, posiblemente en el lugar y en el momento más terrible de tu vida, puede ser, mi amado, el escenario perfecto para que Jesús diga, este es el día y la hora que he estado esperando toda la vida en ti para comenzar a usarte. Y tú decir, pero Señor, ¿y de dónde sacas estas cosas? ¿Por qué no lo hiciste el año pasado cuando todos estábamos en la mesa y todo el mundo celebraba y reía y decía, somos una familia feliz? Jesús no necesita moldes. Él, mi amado, va a romper los paradigmas. Claro que sí, va a romper los estándares que tú podrías llegar a establecerlos. Y Jesús fue grandemente cuestionado por esto, porque Jesús no se lo podía encajar en algo o en alguien. Cuando una vez Jesús preguntó a sus discípulos diciéndoles, díganme, quisiera saber, ya que soy tan famoso, estoy transliterando, díganme, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo?
¿Sí? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y allí lo trataron de estandarizar. Y unos dicen que tú eres uno de los grandes del Antiguo Testamento. Otros dicen que eres el profeta Elías. Hay otros que dicen que eres Juan el Bautista. Hay otros que dijeron, no, este es el hijo de David. Jesús trató de ser encajado en muchos estándares, pero Jesús, a la verdad, no encajaba en ninguno de ellos. Jesús era Jesús. Era único. Y Él, mi amado hermano, es el que, a la verdad, fuera de tu comprensión, fuera de tus paradigmas y prejuicios, Jesús sí, aún sigue siendo alguien que tú no puedes adivinar la clave de la caja fuerte. No sé si a ti te ha pasado como a mí, que llegamos a veces en algún momento en nuestra vida cristiana a tener no lo sé, ¿cómo lo podría decir? A tener en la vida como una especie de carrusel, donde damos vuelta en un momento de nuestra vida, damos vuelta tratando de poder encontrar en Dios, Señor, ¿dónde paro? ¿Dónde me bajo? ¿Dónde clarifico mis ideas? Todo hombre de Dios llega a un momento en su vida, en su ministerio sobre todo, ¿sí?, a sentirse como que está dando vueltas en círculo. Y quiere salir de la monotonía, quiere salir de lo estándar, quiere salir, mi amado hermano, si de pronto de aquella rutina diaria. Señor, yo quiero algo distinto, quiero algo diferente, pero no lo logro ver, no logro detectarlo. No sé si me estás entendiendo, pero creo yo que lo mismo te puede pasar a ti en tu propio matrimonio, te puede pasar a ti en tu propia vida, aún en tu propio negocio, en tu propia carrera profesional. Hay jóvenes que están dando vuelta y vuelta y quieren algo de la vida, pero ni ellos mismos saben qué es. Y es en ese punto donde a veces entras en contradicción, en rebeldía, y piensas que todos están en tu contra. Mucho más si son los que están en tu casa. Mucho más. Y tus propios padres dicen, yo no lo entiendo a este muchacho. No sé qué es lo que quiere. Aquí no le hace falta nada, pero no sé. Y el otro dice, no, yo quiero vivir, yo quiero salir. Pero cuando ya experimente todo lo que esté afuera, va a sentir el mismo ahogo. Y va a decir, ¿y ahora qué quiero? Ya lo probé todo. ¿Y ahora qué más hay aquí? Yo le dije que este mensaje iba a ser un poco más analítico que espiritual. Se lo dije. Porque estoy viendo el texto no bajo la óptica propiamente del enfoque espiritual de la gente, sino bajo la óptica espiritual de Jesús, sino de la gente. Y la gente miraba a Jesús y le decían, ¿de dónde saca Él estas cosas que lo hacen tan diferente, tan único? Claro, esa diferencia le daba a Jesús la oportunidad de ser primeramente, obviamente, observado, de ser el punto central para que la gente solamente al verlo le diga, ¿quién es Jesús? A este hay que escucharlo. Pablo tuvo esa química. Pablo encontró esa brújula. Mira, cuando alguien ve la película Piratas del Caribe, Jack Sparrow tiene en sus manos algo que él adora y aprecia. A ver, los que nunca han visto películas, ¿me lo podrían decir qué es? ¿Ah? ¿Qué? Dígalo nomás. Ah, el trago. Este no ha visto, la verdad que. La brújula, la cual apunta solamente ¿a dónde? Esa no apunta al norte, no. Esa brújula apunta solamente a un lugar. ¿A dónde apunta? A lo que Él desea. Ella ve películas, ¿sí ve? A lo que Él desea. ¿Tú crees que si tuvieras aquello en tus manos, caminarías con total seguridad en la vida? Muchos dirán, por supuesto, yo quiero esa brújula.
Porque a veces ni uno mismo sabe lo que uno desea. Jesús es esa brújula. Ahí quiero llegar. Porque Él puede sacar cosas que para ti, por más que las busques, nunca las vas a encontrar. Solo en Él podrás, mi amado hermano, encasillar tu vida a un objetivo claro. La gente no atinaba con Jesús. Decía, ¿cómo le descubro? ¿Dónde está su éxito? ¿Qué lo hace tan popular? ¿Qué lo hace tan agraciado que la gente cuando lo ve se le vuelca por multitudes? Y es allí, mi amado, donde el Señor, tres cosas, insisto, la gente ve en Él. Primero, ¿de dónde Él saca estas cosas? Segundo, ¿qué sabiduría es esta? Su filosofía, mira que lo estoy analizando bajo la óptica humana. Su filosofía, es decir, su estándar personal de conocimiento, no encajó tampoco en la época. No encajó, porque eran cosas totalmente diferentes a lo que la gente pensaba. A la larga, cuando termine de predicar, tendrás que tener la suficiente absorción, como la esponja o el trapito que lo pone sobre lo que está mojado. ¿Qué hace el trapo o la esponja? Absorbe. Para poder en Dios ser bendecido con su palabra. De lo contrario, dirás, hermanos, se oyó bonito todo lo que dijo, pero no entendí nada. Y esa no es la idea. Pero tendrás que tener la sensibilidad suficiente para poder captar estas tres grandes verdades en Jesús. Jesús era un hombre que, conforme a la óptica de los hombres, mi amado hermano, la gente no sabía cómo encajarlo. No sabía cómo encajarlo. Segundo, no los pudieron entender tampoco. ¿De dónde sacó Él esta sabiduría? ¿Quién le dijo a Él todo este vasto conocimiento que cada vez que Él abre su boca, lo único que hace o es confundirnos más, o dejar tan claro lo que Él quiere decir, que no le puedo volver a replicar absolutamente nada, porque si digo algo, me veré como un tonto? O era lo uno o era lo otro. O al hablarme simplemente me dejaba bien estampado en la pared sin saber qué decir. O simplemente cuando Él hablaba quedaba peor como antes. Hay gente que cuando sabe hablar y sabe usar muy bien las palabras, te puede estar insultando y mandándote al infierno, y tú al final de la conversación le dirás, gracias. Porque te habló tan elegante, con tanta sabiduría y con palabras tan rebuscadas, que simplemente para que tú digas, si le contesto entendiendo mal lo que me dijo, me voy a ver como un ignorante, mejor se lo agradezco. Jesús dijo de una manera muy elegante de sí mismo. Él era la piedra del ángulo, pero también Él era la piedra que aplastaría. Piedra del ángulo para los que creerían en Él, y piedra que aplasta para los que obviamente lo rechazarían a Él. ¿De dónde Él saca esta sabiduría? Es que, amado hermano, hay que ser sabio para poder decir en medio de un gran tumulto, listo para entrar a matar, porque así se lo quisiera ver en esta noche, para poder decirle a toda una turba enfurecida, insisto, tirando a matar a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Hay que ser sabio para decir, el que esté libre de pecado, apriete el gatillo y comience la masacre. ¿Qué hizo que la sabiduría de Jesús fuera única? No solo su palabra, sino el poder que esa palabra conllevaba. Eso mostró la diferencia.
Si esa misma palabra hubiera sido dicha por Paul Coronado en esa oportunidad, yo le aseguro que a esa mujer la hubieran lapidado. Y eso le pasa a mucha gente cristiana, que dice la misma palabra, usa textos bíblicos, e igual lo siguen mandando por el caño. Y usted al leer la Biblia dice, pero Jesús dijo lo mismo. Señor, ¿qué está pasando? Pero si usé el mismo texto, Señor. Oré y los panes no se multiplicaron. Al contrario, vino un gato y se me llevó un pan. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Dónde está la diferencia? A diferencia de lo que usted pueda calcar de Jesús, si las palabras no van revestidas del poder del Espíritu Santo, no podrán ser catalogadas como únicas. Y lo que es mejor, no podrá surtir el efecto que surtía en los labios de Jesús. A Jesús no solamente se le cuestionaba de dónde él sacaba, insisto, su metodología y su conocimiento, sino también sus hazañas o sus destrezas. Y estos milagros y estos hechos, ¿de dónde los saca Jesús? ¿Cómo puede un hombre hacer cosas de Dios que solo son competencia de Dios? Milagros. ¿Cómo éste puede resucitar muertos? No puede ser. De allí que mucha gente le dio vuelta al asunto, y por ahí queriendo atribuir sus milagros a una esfera espiritual, dijeron algunos, bueno, está bien, Jesús hace milagros espirituales, pero espirituales demoníacos. Por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios. Mi querido hermano, no había forma. Jesús era una caja fuerte, indescifrable. No había clave, no había contraseña para ese Wi-Fi. Jesús es cuestionado, insisto, en estas tres cosas. ¿De dónde él saca todo lo que hace? ¿De dónde él obtiene ese conocimiento? ¿Y de dónde Jesús puede llegar a ser el proveedor de cosas maravillosas, milagros? ¿De dónde? Y como para poner la cereza al pastel, la lógica de ellos tenía un fuerte argumento. Y yo me imagino que a muchos, al escuchar todos estos argumentos, dijeron, le aseguro esto, que muchos dijeron, es verdad, tienen razón. Pero por lo general lo que uno no logra entender, y aquí vamos a la parte humana, mira que estoy siendo humanista hoy día, para llegar a un punto espiritual. Por lo general lo que no se entiende o lo que no se comprende es digno de ser rechazado. Es, digamos así, es la tendencia del ser humano a rechazar todo lo que no se entiende, todo lo que no se logra razonar. Posiblemente es lo más fácil de rechazar. Y creo yo que en el ámbito espiritual una mente maquiavélica estaba dando este fin con estas palabras a la multitud que lo seguía. Porque esto fue dicho no a Jesús, esto fue dicho a la multitud que lo seguía. Como que alguien dijo, a ver, ¿qué están haciendo? Siguiendo a Jesús. Él sana, Él enseña, Él hace cosas extraordinarias. Pero analicen, por ahí va el asunto, analícenlo. Él no es estudiado, Él no se ha preparado, Él no tiene los estándares que se requieren para hacer lo que Él dice que es. Quiero que razonen un poco a Jesús. Y hay mucha gente, amado hermano, que busca la iglesia, pero con la mente a Jesús. Lo busca simplemente en lo que se considera como materia en lo secular. Lo busca metafísicamente. Los estudiantes universitarios me entienden un poquito más.
buscan a Jesús simplemente a través del razonamiento. Si tú vienes a buscar a Jesús solamente con tus razonamientos, mi amado hermano, te vas a llevar a un Jesús 100% razonal. Así te lo digo, razonal. En lo razonal es A más B es igual a C. Jesús, mi amado, como para que te des una idea, no necesita el A ni el B, ni mucho menos el signo del más para poder producir algo. Él se salta la ecuación y dice: yo no necesito A ni B, pero algo sí te digo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Si yo entiendo de que para poder ir allá arriba tengo que hacer buenas cosas, buenas obras. Y además de esto tengo que servirte y tengo que ser fiel y nunca faltar a los cultos. Y Jesús posiblemente te diga: ¿y quién te dijo eso? El pastor Coronado me decía. Mi amado, cuando vamos a la Escritura y vuelvo al Evangelio de Juan, te dije que lo iba a volver a leer. En el capítulo número 4, Evangelio según San Juan, dice el Señor, versículo número 10, recuerda, lo leeré nuevamente. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante, mi amado hermano, bueno, leo para tomar hilación en la lectura. La mujer le dijo: Señor, mira, ella razona a Jesús. Y eso es lo que quiero que hoy obviamente estemos plenamente enfocados. Ella razona a Jesús. Porque ella le dice a Jesús: Señor, no tienes con qué sacarla. Mira que aquí hay un diálogo, pero con dos ópticas diferentes. No lo sé, es como que en el plano del romanticismo, de un noviazgo, la muchacha reciba de parte del muchacho, le dice: oye, hoy quiero hacer algo especial contigo. En pleno noviazgo o enamoramiento, ya de muchos años, le diga el muchacho a la muchacha: mira, hoy quiero hacer algo especial contigo. Hoy quiero celebrar una cena contigo. Con velas, ¿con qué? Está bien, va por buen camino. Con una comida especial. Y como vamos a celebrar 5 años de noviazgo, como tiene que ser, ¿verdad, jóvenes? Uy, ¿cuánto quiere? Pues mínimo 5 años, mínimo, ¿verdad o no? ¿Y los jóvenes? ¿Y qué quieren? 2 días y ya llevársela. Mi amado, y allí la muchacha posiblemente le diga: ¿de verdad? Y yo te aseguro: sí, y te voy a tener una sorpresa. ¡Wow! Yo le aseguro que la muchacha le dirá: me va a ofrecer matrimonio, ya lo estoy viendo, es que esa cena especial me va a dar matrimonio. Y llegue la cena, y ella se sienta, disfrutan de esa velada, conversan de lo más, diríamos así, de lo más abierto, ¿sí? Y ya al término dice: bueno, y la sorpresa que te quiero dar es esta. Y ella hasta estira la mano. ¿Verdad? ¿Podría sorprender o no podría sorprender todo esto? Claro que sí, a cualquiera le sorprendería. Internamente usted diría: se me va a proponer. Y él a la larga le diga: mi amor, me ascendieron desde el trabajo.
Le aseguro que hasta se le tuerce la comida. Ya vengo, voy al baño, le dice ella. Y le daña la velada. Mi amado, no podemos encajar a Jesús. Aquí vemos un diálogo, sí, totalmente en contravía. Jesús va de un lado y la mujer va del otro. Dice ella, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua. Y el pozo, lo razona todavía, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Lo que le está tratando de decir es: este pozo tiene tanto tiempo aquí que sigue teniendo, ¿qué cosa? A lo largo de todos estos cientos de años, porque ese pozo está ahí desde que Jacob lo abrió. Quiero que entienda esto, tiene más de 1000 años el pozo ahí, pero sigue teniendo, ¿qué cosa el pozo? Sigue teniendo agua. Dice: ¿eres tú mayor que Jacob? ¿Podrías tú hacer otro pozo como este? Y Jesús le dijo: cualquiera, porque así se aterriza la ignorancia espiritual. Cualquiera que beba de este pozo, de esta agua, va a volver a tener sed. Mira, cualquiera de nosotros que podría en un culto experimentar algún tipo de experiencia espiritual y salir hoy por hoy consolado, alegre, con algo de fuerzas o animado, luego de unos cuantos días volverá a caer en un estado anímico de confusión, esperando que haya otro culto como el que lo tuvo hace unos días atrás, para ver si Dios otra vez le da algo de fuerza para otros días más. Mi amado, si tú eres así, si tú piensas como lo que te he dicho, mi amado, tú estás en la posición de esta mujer. Sin darte cuenta, estás tratando de razonar cómo Jesús puede llegar a darte fuerzas, o cómo Jesús puede llegar a darte a ti la verdadera vitalidad espiritual que necesitas. Y cuando uno se limita en la vida espiritual a manejarla bajo los principios o estándares de los demás, mi amado hermano, la vida cristiana se hace una vida pesada. Yo he visto gente cristiana que vive pesadamente. Mucha gente cristiana parece que vive sobreviviendo en el cristianismo, porque nunca los ves disfrutar en su vida cristiana. Nunca los ves, mi amado hermano, caminar con la frente en alto y decir: soy un hijo de Dios. Parece que estuviesen arañando la bendición, empinándose cada día para ver qué pueden, como hacen los chiquitos desde pequeñitos, que se empinan sobre la mesa para ver qué bocaditos se pueden alar, porque saben que va a haber fiesta y la mamá ya puso los charoles encima de la mesa y le ha dicho al muchacho: cuidado con comerte el bocadito, que eso es para la fiesta. ¿Cuántos por ahí se sustrajeron uno que otro? ¿Quién de nosotros en día de fiesta no va hecho el loco con la cuchara y va que mete la mano y pasa ahora otra vez? Está bueno, dice. Pareciera ser que hay quienes, mi amado, viven su vida cristiana, ¿sí?, en una constante desesperación. Y eso los deja fuera de la plenitud de lo que es verdaderamente tener al único en sus vidas, al que rompe moldes, al que rompe esquemas, al que puede, mi amado hermano, trascender sin necesitar la ecuación para ser Él el resultado final de tu éxito en Cristo. Cuando yo sigo leyendo, porque quise cotejarlo a ambos textos al mismo tiempo, Él le dice, mi amado hermano, a la samaritana, le dice: cualquiera que beba de esta agua, verso 13, va a volver a tener sed.
Mira, si tú vienes a este culto a razonar a Jesús, mi amado, te va a durar muy poco la pastilla. Será como el Alka-Seltzer, que efervece por un momento solamente. Y cuando ya sales del culto y vas por la esquina y recordar que vas a volver a tu casa y a los problemas y a la gritería y a todo el cataclismo que te pasa, digamos que te viene día a día después de pasar la calle, dirás: ay, Señor, pero bueno, hay que seguir luchando. Cada vez que pasas la calle, ay, otra vez no hay trabajo. Ay, Señor, pero el culto estuvo bonito. Sí, estuvo bonito el culto, pero ahí te llegó. Hasta ahí llegó la unción. Hasta ahí llegó la bendición. Si tu vida cristiana tiene este estándar, mi amado hermano, estás sobreviviendo. No estás viviendo la vida cristiana. Estás subsistiendo. Y Dios no anhela eso de ti. Quiero que la gente vea en ti como lo veían a Él. Que cuando te vean puedan decir: ¿y de dónde Él tiene este estado de ánimo? ¿De dónde? Que no se da cuenta que el mundo ha caído en un debacle financiero terrible. ¿De dónde Él saca estas cosas? ¿Cómo puede hablarme así sabiendo que todo está de cabeza? Pero estamos ahora sí enfocando a nosotros. ¿Y de dónde tiene Él estas palabras? ¿Que no ves las noticias? Digo, sí, yo las veo. Pero el noticiero no marca mi vida. ¿Me entiende? Solo el que ha pasado más allá de la lógica espiritual entiende que hay plenitud en Cristo Jesús. Y esa plenitud, mi amado hermano, que no se la puede encajar con la mente, y que esta mujer obviamente quiso porque ella quería el agua. Pero ella dijo: el agua viene por ahí. Por ahí viene el agua. Si no viene por ahí, no sé de dónde pueda venir. No hay forma. Y dice: no, esa agua solo sirve para calmar la sed. Claro, si esa es la que yo quiero. Pero yo no quiero calmar tu sed en este momento. Yo quiero calmar tu sed cada día, todos los días de tu vida. Dice: pero ¿qué clase de agua podría ser? Porque la única que yo conozco es esa, la del pozo. Por eso la gente, mi amado hermano, al ver a Jesús dice: pero ¿de dónde? ¿De dónde sacas si la única forma de poder tener conocimiento es teniendo instrucción académica? Hay mucha gente que mira con desdén a gente humilde. ¿Cómo me vas a venir a hablar a mí tú si yo soy el ingeniero? Ubícate. Yo te puedo a ti decirla, pero tú a mí, estás loco, ubícate, estás mal. Diría cualquiera: bueno, es verdad, usted sabe de fórmulas, de diagramas y de barras estadísticas. Pero lo que yo sé, usted nunca jamás lo ha visto en la universidad. Porque lo que yo tengo y lo que yo vivo me hace ser superior, no en mente posiblemente como la suya, pero sí en la fe del Hijo del Dios viviente. En eso yo sí le podría dar unas cuantas lecciones. Amados, y la mujer le dice, verso 14, Jesús le dice, la mujer en el 15 responde: el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré o que yo le brindaré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer, con toda su torpeza, su idiosincrasia y su prejuicio,
pudo decirle: yo quiero esa agua. Esto a mí sí me impacta, porque ella, más allá de su lógica acerca de este hombre, más allá de todo tipo de razonamiento acerca de un judío, ella le dice al escucharlo: yo quiero eso. Muy pocos podrían reconocer que lo necesitan, porque la gran mayoría se respaldará en que no necesita de esa agua porque tiene un hogar que le brinda seguridad, que le brinda felicidad, porque tiene posiblemente una fuente de empleo que le da cada día el poder llevar el pan a la mesa, y dice: bueno, como no lo necesito, otro día te oiré. Me gusta lo que dices, pero no creo que sea para mí. Y esta mujer le dice: no, yo quiero esa agua, la necesito, dámela. Y Jesús no es cerrado ante esto, dice: sí, yo te la voy a dar, pero quiero primero que, antes de que te la dé, quiero que llames a tu marido para que puedas disfrutarla con él. Y le dice él en el verso 16: llámalo. Claro, Jesús sabía por qué lo decía, porque conocía que esa agua que él le podía otorgar gratuitamente en un pozo sucio se empañaría, se contaminaría, y ella tenía un pecado escondido que no le permitiría que esa agua pueda fluir. Y aquí hay un problema para nosotros: todos quieren unción de Dios, todos quieren poder de Dios, pero son muy pocos quienes lo desean y lo quieren en corazones limpios. Eso sí es un problema. Todos tenemos hambre, pero son pocos los que lavan los platos en casa para servirlos. ¿Me entiende? Sea honesto, ¿quién lava plato en casa? ¿Quién? Porque si fuese por nosotros los hombres, créame, dirían: no hay cómo servir al reverso del plato. Peor si lo que se come es pescado. Amados, hoy, claro, no me concentro mucho en Juan, pero rescato la verdad espiritual de Juan. Y en Marcos, racionalizando a Jesús, ellos dicen: este que hace tantas cosas maravillosas, que tiene una sabiduría donde no hay mente que lo entienda, y que rompe todo molde, este es el hijo, dice en el verso 3, este es el hijo del carpintero. Y van más allá. Lo tiene Marcos 6, verso 3, dice: este es el hijo del carpintero. No le dicen siquiera de José, porque en Jesús siempre se cuestionaría si fue él o no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Su padre. Si el mismo José, cuando se enteró que María estaba embarazada, ¿qué dijo? ¡Ay, el Espíritu Santo! ¡Qué bueno! Vamos y casémonos. ¿Qué dijo José? ¿Qué fue lo primero que pensó? Esta me fue infiel. Y aquí la vía más fácil de poder librarme de este embrollo social, que era muy, pero muy delicado, es dejándola secretamente. Y cuando él ya quiso, digo yo que él ya tenía las maletas listas para irse, porque estaba desposado con ella, ahí el Señor en sueños le dice: no la dejes. No la dejes, porque lo que ella tiene en su vientre me pertenece. Estoy parafraseando.
Allí él vuelve a guindar la ropa en los cordeles. Bueno, entonces la cosa cambia, dijo él. Y siempre se cuestionó esto acerca de Jesús. Es hijo del carpintero, es hijo de María. Y como para poner la cerecita sobre la otra cereza, le dicen: aquí están los hermanos. Y estos no eran los hermanos de la fe. Estos no eran como hacen ver a Jesús como un hombre austero sin familia. No, no. Él tenía hermanos. Y dice: aquí está Jacobo, está José, está Judas y Simón. Pero estos no son los apóstoles. Estos son los hermanos de Jesús. ¿Cuáles hermanos? ¿Los discípulos? No, los hermanos en sangre de Jesús. Y adicionalmente, y aún también están aquí sus hermanas. Esto tira abajo, obviamente, el fundamento de que María no tuvo más hijos. Los tuvo, por supuesto que los tuvo. Si hubiera ido en contra de la propia escritura, si ella hubiese incumplido con su deber conyugal. Obviamente que hay que considerar lo idóneo de ella. Ella no tuvo relaciones sexuales con José hasta que Jesús naciera. Era evidente. En el versículo número 3, recuerde: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque al ver a Jacobo, al ver a quién más, a Judas, al ver a José y al ver a Simón, y comparar a estos cuatro unida con las hermanas y verlo a Jesús, dijo: ¿pero qué de especial tiene este? ¿Qué de especial? Ahora, la Biblia es clara cuando se nos dice que Jesús, entre otras cosas, y no lo va a tomar a mal, y quisiera que de alguna forma lo veamos de una manera muy, muy práctica. Jesús, mis amados hermanos, era un hombre, claro, especial, único, y con su forma de ser muy genuina. Pero Jesús era muy desengañado. Si uno va a la Biblia, ven conmigo al Antiguo Testamento. De allí que, digo yo, cuando lo veían a Jesús decían: el Hijo de Dios. ¿Seguro? Mírenlo bien. Hubo gente en la Biblia que tenía pinta, y pinta de rey. Saúl era uno de ellos. ¿Qué decir del gran y hermoso Absalón? ¿Qué se dice de Jesús? En Isaías capítulo 53, en el versículo número 2, la Biblia me da una característica de cómo era Jesús. Humanamente, físicamente. ¿Lo tiene? Lo leo rápido. Isaías 53, verso 2 dice: subirá, hablando esto obviamente una profecía acerca de Jesús, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Y continúa diciendo: no hay parecer en él. Es decir, este parecer es como que no hay indicio, como que si fuese, pero era. No habrá tampoco en él, ¿qué cosa? No habrá en él hermosura, ni hermosura, dice aquí, le veremos, mas sin atractivo. O sea que cuando vemos a Jesús en su época, no lo sé, mi amado hermano, si hubiera nacido aquí, hubiera sido, ¿cómo le podría decir? Bueno, en la región costera creo que suele verse
no sé, a veces en la región costera todo el mundo tiene las mismas características. El pelo es bien cholito, ¿no? Chusudito, ¿no? No quiero minimizar, ¿ah? Porque yo no soy guapo, la verdad. Yo me veo bien en el espejo y sé lo que soy. Y también sé lo que no soy. Mi amado, y posiblemente de tez no tan clara, manos muy calludas, rudo, no lo sé si de pronto ciertas cicatrices en los brazos porque no supo manejar bien el serrucho, posiblemente unas cuantas uñas descoloridas o voladas porque se dio un mal martillazo y la uña salió volando, sin atractivo, sin hermosura y sin pinta de rey. Que cualquiera de ustedes al verlo diría: él es Jesús. Sí, a ver, déjame verlo, pero ni viéndolo con paciencia, déjame verlo. A ver, date la vuelta. ¿Seguro? Sí, él es. No es el Jesús de Hollywood, ¿verdad? Que cuando usted lo ve hasta se enamora. Ay, porque yo veo suspirando a las mujeres. Ay, Jesús. Ay, claro, ojos verdes, azules, pelo largo, ¿verdad? Bien barbado o barba bien hecha. Te dice, qué lindo Jesús. Así no sea el Hijo de Dios, igual yo lo quiero. Jesús era alguien, humanamente hablando, muy desengañado. Muy desengañado. Y el Señor quiso que así fuese. Porque hay quienes le atribuyen la alabanza que dice el rubio de Galilea. ¿Qué rubio, amado hermano? No era rubio. Bueno, ahora le puede decir que es rubio en el cielo, pero cuando Él se manifestó como hombre, fue un hombre tal cual como la Biblia lo dice. No había parecer en Él, es decir, no tenía pinta de rey, no era hermoso. Y cuando uno lo veía sin atractivo. ¿Cuántos pueden reconocer que son así? Dígalo, no, Jesús, ya las muchachas lo saben. Eso sí, cada feo tiene su fea. Y eso es así, obviamente. No, en el caso de las damas nunca hay mujer fea. Mal pintadita nomás. Todas son muy bonitas. Los hombres sí, cero a la izquierda. Y dice, mi amado, despreciado. ¿Qué más era Jesús? Desechado entre los hombres. Y a esto se le añade varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué dice ahí? Y como que escondimos de él, ¿qué cosa? Eso significa, y cuando lo veíamos, cuando se lo ve, uy, dice, vamos por acá nomás. Todos estos antecedentes o características de él hacían de este personaje un hombre común de su época. Común. Eso sí, había que esperar que abra su boca. Había que esperar, mi amado hermano, que ponga su mano. Había que esperar que él, mi amado hermano, rompa los moldes. Y cuando eso ocurría en ese ser desengañado, la gente decía, ¡wow! El carpintero, sí. Yo lo vi cuando el carpintero, el menudito, pero ese que es bien trigueño, el que tiene la cicatriz, ese sí es, él es Jesús. El de las manos callosas, sí, él le puso su mano callosa a ese hombre paralítico y le dijo, recibe la sanidad. Y se levantó. No sé, mi amado hermano, cómo tú quieres ver a Jesús. Pero algo es seguro. Si tú lo recibes bajo tu entendimiento, tu razonamiento, tendrás un Jesús muy pobre en la vida. Y tal cual te echarás a llorar con Él en cada crisis que te venga en la vida también.
Y dirás: Señor, aquí estoy, sufrido como tú, Señor. De todos me odian, nadie me quiere, soy como el gusanito, ahí como dice esa canción. Y allí le decían, y se escandalizaban. Verso 3 en la parte final. Y se escandalizaban de él. Cuando Jesús se enteró de esto, porque la gente comenzó a ¿qué cosa? A murmurar y decir: es verdad. Yo me imagino que mucha gente con estas palabras de Jesús se desencantaron y dijeron: de verdad, no, yo pensé que era el de Hollywood. Y como ahora porque hay mucha gente que inclusive, mire, la gente es tremenda y el diablo también. Y como por ahí anda un sudario, amén. El sudario, amado hermano, fue un invento de la Iglesia Católica en la Edad Media. Y la gente dice: no, pero si en el sudario se lo ve finito, ¿verdad? Hasta nariz ¿cómo que le digo? De puntita. Se lo ve guapo a Jesús. Bueno, está bien. Míralo como lo quieras mirar. Pero algo te digo: toda su apariencia no tendrá nada que ver con toda la gloria que él manifestó. Y dice la Escritura que cuando Jesús, como dicen por ahí, escucha un rum rum, pasa algo. Y Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Es decir, fuera de aquí la gente me aplaude, la gente me considera, la gente me sigue, la gente me abraza, los niños se me pegan. Porque ¿verdad que era así o no era así? Claro. No hay profeta sin honra, sino aquí, en mi tierra, entre mis parientes y aún en mi propia casa. Y eso sí lo hemos visto nosotros por la Biblia. Los propios hermanos de él diciéndole: oye, tú que dices que eres lo que eres, ándate pues a Jerusalén de una buena vez, para que te conozcan pues como lo que dices que eres. Y Jesús sabía que le deseaban la muerte. ¿Y qué provocó esto? Y esto es lo que puede provocar en tu vida. Y esto no te lo puedes pasar por alto. Y no pudo, no es que no quiso, él quería, pero no pudo hacer allí ningún milagro. Ponle asunto a esto. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿En dónde? En Nazaret. Ni uno solo. Esto a mí sí me impacta. Señor, ni un solo milagro. Ni uno solo. Salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es decir, de manera muy particular. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y qué hizo? Se limitó a esto: a recorrer las aldeas de alrededor enseñando. Hermano, quiero concluir diciéndote algo que la Biblia menciona en la segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo número 3. Quisiera concluir con esto. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3, verso 4 al verso 5, dice el texto, ¿lo tiene? Dice: esta es la confianza que tenemos, ¿sí? O tal confianza tenemos mediante Cristo. Ojo, mediante Cristo para con Dios. Es decir, a través de Él o exclusivamente de Él.
No que seamos, y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, porque esto es lo que no entendió la gente cuando veía a Jesús. Dijo, ¿este es Jesús? Sí, ese es Jesús. Y esta palabra la quiero aplicar hoy, en este momento, a Jesús. Y Jesús, quiero verlo de esta forma, para luego personalizarlo. No que sea competente por él mismo, como para pensar qué cosa, de algo de sí mismo. ¿Qué cosa? Algo como que, ¿qué dice aquí? Como que de nosotros, sino que nuestra competencia, ¿de dónde venía? ¿Tú te acuerdas que cada vez que Jesús decía algo de sí, cualquier cosa, los fariseos cazando sus palabras, ¡ah! ¿Estás qué cosa? ¿Estás? O, no, más allá de blasfemar, algo más le decían cuando él daba testimonio de sí mismo. ¿Ah? En parte. Es decir, el que da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero, decían ellos. Si estás hablando de ti mismo, tu testimonio no tiene base. Pero si el testimonio es de la palabra, entonces si tú dices la palabra, entonces tu testimonio es verdadero. Pero lo que ellos no sabían y que nosotros sí sabemos es que él sí podía dar testimonio de sí mismo, porque él mismo era Dios. Y usted y yo debemos de entender que si usted también se ve humanamente hablando, que lo es, Jesús también era humano, pero él no puso su humanidad como un impedimento para poder lograr el objetivo divino. Entienda esto también, porque aquí esto aterriza en nosotros. Si Jesús solamente se hubiera visto como hombre, le aseguro que en el huerto del Edén él hubiera hecho uso de su divinidad para no pasar la cruz. Cuando él ve, mi amado hermano, esa copa en su espíritu que habría de beber, él rogó a su padre diciendo, Señor, humanamente yo no puedo pasar por esto. Entiéndeme, soy carne como cualquiera, me has mandado revestido de carne como cualquier ser mortal. Yo en mi humanidad no voy a poder pasar por esto. ¿Me entiende? Pero en su propia carne, rompiendo también el molde, pero no se haga lo que mi carne, mi voluntad quiere, sino la tuya. Si usted solamente se limita a verse como hombre, jamás podrá vencer la tentación. Jamás podrá vencer las pruebas. Si se ve solo como hombre, solo como ser humano, siempre tropezará en la misma piedra, en el mismo coraje. Siempre le dará la misma rabieta, siempre hablará las mismas sandeces, siempre tropezará con las mismas dificultades si solamente se ve en la carne. Si solamente se aprecia en la parte humana, va a fracasar. Usted tiene que aprender a ver a Cristo en su carne. Tiene que aprender que su fuerza, su fortaleza, su dominio, no solamente, mi amado hermano, está sujeto en este cuerpo mortal. Usted tiene que entender que su competencia, su poder, su vitalidad, su fuerza, su auxilio, su boya en medio del mar es Dios mismo. Solo eso usted lo mantendrá a flote. Decía el texto de Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Y aquí podríamos completar o complementar a Marcos diciendo, sí, es verdad. ¿De dónde él saca estas cosas siendo un carpintero? ¿De dónde? Siendo el hijo de María y los hermanos aquí. ¿De dónde él saca? Su competencia, obviamente, ellos no lo sabían, pero toda su habilidad, su destreza, su sabiduría, toda esa genuinidad para hacer las cosas, todo provenía ¿de quién? De su padre, todo provenía de Dios. Como hombre, pero también como de parte de Dios. Yo sé que es difícil poder ser visto de esta forma.
Mucho más si la gente nos ha visto en otra faceta. Por eso es tan complicado a veces que los nuestros se acerquen por medio de nosotros a Cristo. Porque para ellos seguimos siendo los mismos de toda la vida. Siempre. Ellos cada vez que te ven dicen, oye, ¿te acuerdas cuando? Así empiezan ellos las conversaciones. ¿Y si te acuerdas cuando nos amanecíamos? Y usted le dirá, sí, yo trato siempre de olvidarme de aquello, pero a mí se me dijo una vez, y me lo dijeron bien dicho y lo acepto. Digo, hermana, pero usted, ay hermano, no me lo repita, basta con el diablo que me lo dice. Y me hizo ver como un diablito. Y yo, ay Señor. Bueno. Y es verdad. Eso es muy cierto. Cada vez que la gente te ve, ve tu parte humana. Y es normal que vean tu parte humana. Yo sé que tú puedes salir de un culto como que eres súper humano, súper angelical, súper espiritual. Pero todo es que te ve el vecino y te dice, habla flaco, nariz de... Ay, Señor. Es como que te bajan de una pedrada. Porque el vecino te sigue llamando vulgarmente, porque así te dijo toda la vida. ¿Me explico? Imagínate a Jesús, el gran maestro, el que mucha gente le llamaba hijo de David. Va a Nazaret y le dicen, habla, hijo del carpintero. Dice, ¿qué cambio? Así te pueden tratar en la universidad o en el trabajo. Pero eso no puede ridiculizar la obra que Dios hizo en esa carne, en ese cuerpo lleno de debilidades, pero también lleno, amado hermano, de poder a través de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo que se manifiesta en estos cuerpos. Claro que sí. Hasta aquí, mi amado hermano, la enseñanza. Y espero hoy que no solamente tu razonamiento se haya llenado. Espero en Dios que tu alma pueda superar tus propios prejuicios. Porque hay uno que no ve lo que tú ves. Hay uno que te ve a través de Jesús. Y esa es la opinión que te debe a ti valer para toda tu vida. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco. Porque yo sé lo que soy, pero también sé lo que no soy. Y yo sé que soy, oh Dios, un hombre perdonado. Un hombre que se equivocó mucho en la vida y que cometió gravísimos errores. Y sé, oh Dios, que humanamente soy indigno de muchas cosas, por no decir de todas las cosas.